Yo voy a hablar sobre una entidad en particular, que es el ataque de pie diabético. Sí, recuerden que por la neuropatía, en el pie de un paciente con diabetes se pueden producir lesiones, ¿sí? En general, que además pueden estar agravados por la enfermedad vascular y también por la infección, ¿tá? Eso puede tener un curso crónico, pueden ser de aparecer, remitir, digamos, y tener distintas evoluciones. De lo que yo voy a hablar hoy es de lo que se llama ataque de pie diabético, que es algo agudo y grave que necesita ser atendido enseguida porque de no mediar una atención adecuada y oportuna, lo que puede pasar es que el paciente termine con una amputación, ¿sí? Nosotros lo que intentamos es evitar las amputaciones aumentan la tasa de mortalidad de los pacientes en forma independiente de otros factores de riesgo, ¿sí? En principio, si quieren ahondar un poquito más en el tema, este es un artículo que presentamos nosotros, que está publicado en la revista Medicina Buenos Aires, que es de acceso gratuito, digamos, así que si lo quieren leer, ahí hay un resumen de todo lo que publicamos con el comité, de todas las entidades que se presentan como un ataque de pie diabético, ¿sí? Otros estudios que están primeramente publicados, es este que es de Diabetic Foot Attack, que es de Prajan Bhatt, que es el primero que se publicó en relación a esta ¿Verdad que tengo que entidad pasar? y otros estudios más con la evolución de esta entidad. Entonces, ¿por qué se llama ataque de pie diabético? ¿Qué quiere decir ataque de pie diabético? Pues se puso este término para emular lo que es un ataque cardíaco o un ataque cerebrovascular. La palabra ataque lo que denota es como una urgencia, algo que tiene que atenderse rápidamente porque de no mediar una conducta puede empeorar y ser fatal, ¿sí? Bueno, a esto se refiere el ataque de pie diabético. Es una entidad que si uno no la maneja en forma rápida y adecuada, puede terminar no solo con la amputación del paciente, sino también con su vida, ¿sí? Entonces, lo que hace este término es identificar a los pacientes con lesiones graves agudas, ¿sí? Que requieren intervención inmediata, cuya velocidad de acción cambia el pronóstico, y es esto que les decía que emula el término de ataque cardíaco o ataque cerebrovascular. Entonces, hay tres tipos de ataque de pie diabético reconocidos. Hay algunas otras formas también que ahora les voy a mencionar, pero en principio se divide desde el primer artículo que se publicó en lo que es ataque de pie diabético infectado, ataque de pie diabético isquémico y neuroartropatía de Charcot aguda, ¿sí? Son estas tres formas. Y después pueden haber algunas combinaciones, que es el ataque mixto, que es cuando un paciente que además de infectado está isquémico, un paciente que además de isquémico tiene un edema del miembro inferior o que tiene insuficiencia renal, pero en principio esta división facilita la identificación de estos pacientes, ¿sí? Infectado, isquémico o neuroartropatía de Charcot aguda. Vamos a empezar por un ataque de diabético infectado, que voy a hablar ahora, más tarde voy a hablar del isquémico y le voy a dejar el otro a Erika, que es el Charcot, ¿sí? Entonces, ataque de diabético infectado es aquel pie que cuando llega a la atención tiene colecciones de pus, necrosis, tiene zonas de flictenas infectadas o hemorrágicas, edema, es un pie que está con muy feo olor, secreción purulenta, ¿sí? Y que tienen pulso, ¿sí? Esa es la diferencia del ataque diabético infectado, que además de toda esta infección y colecciones, el paciente tiene pulso, ¿está bien? Entonces, acá les pongo unas fotitos de la Galería del Terror, donde ven que tienen flictenas hemorrágicas, eritema extenso, colecciones, secreción purulenta, necrosis, ¿sí? Este paciente, por ejemplo, que tiene esta gangrena, tiene pulso y tiene una colección en la mitad del pie, que ahora les voy a decir cómo hace eso para generar una necrosis. Generalmente son úlceras que suelen arrancar en la planta del pie y luego se esparcen, digamos, a el resto del pie por compartimiento, ¿sí? Ahora les voy a mostrar qué es lo que pasa. Pero fíjense que son úlceras muy extensas. Muchas veces estos pacientes que vienen con estos pies tan feos no tienen dolor, no tienen fiebre y no tienen tal vez tampoco leucocitosis, por ejemplo, ¿sí? A veces sí, a veces no. Son como entidades que pasan de largo y muchas veces los mandan a la casa con antibióticos porque no tienen muchos síntomas, el paciente no parece grave, uno, digamos, se ocupa en la guardia de cosas un poco más graves y cuando el paciente que está pancho, tirado en la cama y no tiene ni dolor ni se queja de nada, muchas veces esto pasa de largo, ¿sí? ¿Y por qué se produce, digamos, este tipo de infecciones y colecciones, ¿sí? ¿Y por qué es importante agarrarlos a tiempo? Porque el pie está dividido en distintos compartimientos. Y cuando uno lo ve desde la planta, los compartimientos del pie son el compartimiento lateral, el central y el medial, que están divididos por septums intermusculares
y hacia los costados y hacia la planta por la aponeurosis plantar. Entonces, si uno tiene una infección en el compartimiento central, en general lo que suele pasar es que la colección queda en este compartimiento y aumenta la presión de este compartimiento, generando alteración en la circulación distal de los dedos. Entonces, se hace una colección de pus, se necrosan algunos de los tres dedos distales y no necesariamente eso quiere decir que el paciente no tenga buena circulación, ¿sí? O sea, puede llegar la sangre bien al pie y generar una necrosis del dedo. Los dedos que se suelen necrosar por infecciones del compartimiento central son el segundo, el tercero o el cuarto, porque tienen circulación distal. Entonces, como ven en esta imagen, esta es la circulación distal de los dedos. Cuando se produce una colección en la zona media del pie, se necrosa alguno de los tres dedos. Puede ser el segundo, el tercero o el cuarto. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Quiere decir algo o quiere hacer algún comentario? Está perfecto hasta ahora. Sí. Gaby, ¿podés volver un poquito atrás con las fotos? Sí. ¿Esta o la anterior? La ¿Esta? otra. Mirá, esta de acá abajo, no sé si se ve mi señalador. No, Eh, ¿esta? la otra, la del costado. Esta. ¿Viste este dedito negro? Sí. A veces uno tiene un paciente con un dedito negro, pero sin signos de flebosis, sin tumefacción, y es una gangrena seca de ese dedo solo, de origen vascular, Bien. ¿sí? ¿Cuál es Y la diferencia entre ese paciente que vos me decís y este? que ese lo puedo someter al tratamiento con a secar el dedito con alcohol, digamos. No me ¿Y apura, cómo te das cuenta si es ese o si es este? porque el otro no tiene signos de flebosis. El Y pie no está además no tiene hinchado, no está pulsos. caliente y tiene Claro. pulso. Voy a volver al principio. Fíjense que este del medio, que es un dedito negro, es diferente a este dedito negro. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Este paciente está recontraisquémico y este paciente no. Este paciente de la izquierda tiene pulsos, tiene pelos y tiene una colección que si le abrís sale pus. Este paciente del medio no tiene una colección, tiene el pie frío, no tiene pulsos y cuando le hacemos un Doppler o un índice tobillo-brazo no tiene señal. Entonces, esa es la diferencia entre el ataque de pie diabético infectado y el ataque de pie diabético isquémico. Y como vos decís, Daniel, requiere conductas totalmente diferentes. Las dos son conductas urgentes. El de la izquierda, que es el que tiene pulso, el que tiene pelo, el que tiene flebosis y que tiene una colección, requiere un drenaje urgente porque el mecanismo de necrosis es ese que les mostré antes. Este del medio, que no tiene pulso, no tiene señal Doppler, no tiene colección y tiene el pie frío y probablemente tiene dolor, a diferencia de este otro, este paciente requiere una revascularización urgente, porque de no mediar una revascularización se va a terminar amputando. ¿Cuál es el más grave de los dos? El isquémico, ¿sí? Porque este paciente, así como tiene tapas de las arterias, es muy difícil destaparlas, ¿sí? La mayoría de las veces tienen múltiples lesiones en miembros inferiores en las arterias que impiden poder destaparlas. Hacer una angiografía, un cateterismo, un bypass, y sin embargo, no se consigue llegar bien a revascularizar el pie. ¿Está bien? ¿Qué más, Dani? No, eso que hay pacientes que apuran más que otros, ¿sí? Exacto. Y ver el dedito negro no siempre es el mismo mecanismo de producción de los síntomas. Bien. Exacto. Nunca, por eso siempre hay que prestar atención al resto de los signos y síntomas y poder diagnosticar qué tipo de pie diabético es, o si es un ataque de pie. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna aclaración o comentario? Gracias, Dani. Bueno, sigo. Como ven en esta imagen, el pie está dividido en distintos compartimientos, no solo esos tres, que son estos tres, sino que cuando uno hace un corte transversal, además tiene un compartimento donde están los metatarsianos, ¿sí? Que es el compartimento interóseo, un compartimento dorsal y también el compartimento plantar donde está la aponeurosis. ¿Cuál es la importancia de esto? Esto es porque las infecciones que están en la planta y que se generan por mal perforante plantar, ¿sí? El mal perforante es una úlcera que se produce en la planta porque el paciente apoya, 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 sale un callo, sigue apoyando, no tiene dolor y es abajo del callo se hace una úlcera. Cuando eso se infecta, la cantidad de pus que se recolecta, digamos, en esta parte plantar, si uno sigue apoyando, las infecciones y las colecciones van desde un lugar de mayor presión, que es la planta,
hacia arriba. Entonces uno apoya, apoya y la infección va hacia arriba. Eso hace que la colección sea transfixiante y salga desde la planta hacia el dorso, atravesando todos estos compartimientos. Entonces, si yo tengo una úlcera en la planta que atraviesa todos estos compartimientos y va al dorso, probablemente tengo una infección en alguno de los metatarsianos. Es importante, digamos, porque estos pacientes que vienen con una infección aguda, un ataque diabético y colecciones, tal vez yo le hago una placa y en la placa no se da osteomielitis. Y eso no significa que no la tenga. ¿Está bien? Hay que estar atento a eso. Otros compartimientos que hay en el pie es este, que es el compartimiento transversal, ¿sí? Que está en la bibliografía y que cuando se infecta produce, es el único compartimento que es transversal al eje del longitudinal del pie, ¿sí? Es transversal. Entonces afecta todos los dedos y todos los metatarsianos. Es bastante grave, requiere un drenaje agudo y muchas veces lo que puede pasar es que se comprometan todos los metatarsianos. Esto es lo que les comentaba. Una úlcera en la planta con un mal perforante plantar, abierta persistentemente, en algún momento se infecta, esa infección genera una colección de pus, el paciente sigue apoyando, sigue caminando y va hacia el dorso. Y por el dorso genera la salida de pus, ¿sí? Entonces, el que está comprometido es este tercer dedo, ¿sí? Que genera un compromiso de la circulación. Entonces, el dedo se necrosa, ¿sí? Además de esto, las bacterias, digamos, generan también una infección a nivel de los vasos pequeños, ¿sí? Entonces, eso también hace que estos dedos sufran y se necrosen, ¿sí? Este paciente de acá, de arriba, es un paciente nuestro, ahora les muestro las radiografías, también pulsos positivos, tiene pelos y tiene una colección de pus en el compartimento central. Entonces eso hace que se necrose el tercer dedo. ¿Tiene buena llegada de sangre? Sí, tiene buena llegada de sangre. ¿Y por qué se necrosa? Porque compromete la circulación distal. ¿Hay que llamar al cirujano vascular antes de que drenarlo? No, hay que drenarlo, porque el mecanismo por el cual se necrosó no es que la sangre no llega, el mecanismo es que está infectado. Entonces lo que tengo que hacer es, primeramente, descomprimir esto y después hacer una toilette y sacar ese dedo que está necrótico y que no se va a recuperar, ¿sí? Fíjense, en el de abajo es otro paciente, también mío, que tenía una úlcera en la planta, que hizo una colección, que se fue a dorso, necrosó el segundo dedo, parte del tercero, y hizo toda esta necrosis de la parte dorsal del pie. ¿Tenía pulsos? Sí, tenía pulsos. ¿Se salvó el pie? Sí. ¿Está bien? Estos pacientes son más fáciles de salvar que los pacientes que tienen isquemia, como decía Daniel. Hay otras formas en las cuales las infecciones se esparcen a otros compartimientos y esto es, por ejemplo, lo que suele pasar en los pacientes que tienen infecciones en el dedo, en el quinto dedo o en el cuarto dedo, ¿sí? Las infecciones muchas veces discurren a través de los tendones porque son avasculares y acelulares. Entonces, es más fácil que la infección se vaya por esas estructuras, ¿sí? Entonces, fíjense que del quinto dedo se va hacia la planta y de la planta luego sube a la pierna, como pasa, como hacen los flexores, ¿sí? Fíjense que del quinto el flexor hace este caminito y después cuando llega acá se va hacia arriba por los tendones que van hacia la pierna. Entonces, cuanto uno más tiempo deja pasar de una infección en la planta del pie, en el dorso del pie, o que compromete un compartimiento, más se esparce la infección, más se pierde tejido y más difícil es salvarlo, ¿sí? Hay algo que se llama time is tissue, si el tiempo es tejido. Entonces, este paciente del medio ya perdió mucho tiempo y va a ser muy difícil salvar el pie, ¿sí? Tal vez este está acá, tiene un solo dedo, tiene una parte que puede tal vez salvarse todavía, pero a este es mucho más difícil, ¿está bien? Y es una pena porque un paciente que está infectado y que tiene pulso debería tener que salvarse. O sea, si ya pasó tanto tiempo que pasa esto, es una pena porque ese paciente podría haberse salvado, ¿sí? Bien. Acá tienen otros ejemplos en los cuales cuando uno tiene una úlcera o una colección de pus, uno tiene que eh, ir a buscar, digamos, hasta dónde llega esa colección y abrir los tejidos, como en el caso de este paciente, y llegar hasta donde llega la colección, porque con que yo haga un cortecito solamente y lo abra no alcanza, o sea, tengo que drenarlo bien y tengo que abrirlo y exponer todos los tejidos que están feos para que eso pueda mejorar. ¿Tá? Fíjense cómo se va la infección por el peroneo corto y cuando es de la cara externa, o se puede ir también por el tibial posterior, que es cuando es de la cara interna. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario? ¿Alguien vio de estos pacientes?
Desmutéense si quieren y charlamos, ¿sí? Me cuentan. Si no me aburro. Bueno.